Ya, perfecto. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, ¿Cómo Eduardo? estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a dar este curso y Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y pues también, vamos. bueno, pues quería desear a todas las personas que se han conectado hoy bueno, pues que todos podamos salir de esto, que estamos pasando unas semanas durillas y que espero que todos pues podamos superarlo, ¿vale? Eh, vale, bueno, Gracias. pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a ver el programa en sí y ver estudios, me gustaría simplemente pues presentaros un poquito de qué vamos a hablar. O sea, cuando se habla de plataformas de presiones, de escáneres, no una cámara, ¿qué es realmente cada cosa? ¿Qué tipo de productos hay en el mercado? ¿Y para qué es mejor cada uno de ellos? ¿Vale? Así que lo primero que voy a hacer, vamos a ver una pequeña presentación de PowerPoint, apenas son 10, 12 diapositivas. Y bueno, pues con ellos nos va a ser mucho más cómodo. Un segundo. Nada, nada. Gracias, Eduardo. Me voy a poner en mute, Perfecto. pero aquí seguiré pendiente. Cualquier cosa, por favor, les repito, vamos a escribirlo por chat. Les damos pauta para su pregunta y pues así poder continuar de manera fluida. Bien, voy a Gracias. abrir la presentación y sobre todo este curso vamos a enfocarnos en la información que nos van a dar plataformas de presiones y diferentes sistemas de análisis de las presiones. Vamos a ver también información que nos facilitan los escáneres y vamos también a ver trabajo de cámaras. Para ello, bueno, primero vamos a ver un poco qué es cada cosa y sobre todo qué nos interesa más en nuestra clínica. Muchas veces decimos, bueno, quiero montar una serie de sistemas, pero estamos un poco perdidos de lo que necesitamos. Así que vamos a ver un poquito los sistemas. Bien, me gusta siempre empezar con esta foto. Esta foto se realizó el día de la presentación o del reconocimiento médico que se le hizo a Cristiano Ronaldo cuando fichó por el Real Madrid. Cristiano Ronaldo, un futbolista hiper ultra famoso por todo el mundo. Entonces, cuando llegó al Real Madrid, todavía, bueno, pues este tema de los estudios biomecánicos no estaba demasiado a la luz de lo que era el paciente nuestro de consulta, estaba muy reducido a círculos concretos, pero en España, esta foto y este vídeo, bueno, pues salió en todas las televisiones, medios de comunicación, periódicos, y fue como un poco lo que dio el salto al paciente normal de calle para realizar este tipo de estudios. Empezó a haber una demanda a raíz de que la gente descubrió que este estudio pues, se le hacía a los deportistas para mejorar el rendimiento, para prevención de lesiones. En España, a partir de este momento, pues tuvimos este Bloquean ahí, si boom pone. que sigue hasta el día de hoy. Hoy en día, bueno, pues la mayoría de los centros relacionados con podología, incluso algún centro médico, tiene este tipo de sistemas. Vamos a pasar rápidamente el tema de plataformas de presiones, ¿vale? Um, tenemos plataformas pequeñas, dos tipos de plataformas, lo que sería plataformas pequeñas y pasillos de marcha o plataformas largas. ¿Qué diferencia entre una y otra? Bien, nuestros sistemas todos trabajan con el mismo programa, el programa FreeStep del fabricante Sensor Médica. O sea, no por tener una plataforma más pequeña o más grande vamos a tener más información o un programa mejor, no, siempre es el mismo. En este caso, lo que sí nos variará serán tres aspectos fundamentales. Lo primero es la fiabilidad del estudio. No es lo mismo hacer andar a una persona por una plataforma pequeña, en dinámica o incluso en estática, que va a ser mucho más incómodo para él, que en una plataforma larga, en la que el paciente se va a encontrar mucho más cómodo, no va a tener una zona reducida y por tanto se encontrará más cómodo a la hora de hacer el estudio y más fiable al final, que es lo que buscamos. Entonces, una de las diferencias va a ser la fiabilidad del estudio. Otra diferencia, obviamente, es el precio. Es más asequible las plataformas pequeñas, las que solamente adquieren una sola huella cada vez que pasa el paciente. Hay que recordar que en este sistema, concretamente de Sensor Médica, no tenemos límite de huellas, podemos adquirir todas las huellas que queramos. Y entonces es más económico, más asequible, pero a la vez tiene una serie de cosas negativas y es que, bueno, este sistema es, sobre todo, por ejemplo, en España están bastante extendidos,
Por tanto, es un sistema que tiene todo el mundo. Lo bueno de tener un sistema, sí, vamos a tener una información más fiable, vamos a tener incluso un poco más de información porque vamos a poder enlazar varias huellas y por tanto tendremos lo que es el desplazamiento de la carga, tiempos de apoyo, tiempo de vuelo, todo eso lo tendremos, cosa que no tendremos una plataforma pequeña y sobre todo nos va a distinguir, que esto al final también es bastante importante, nos va a distinguir de la competencia. Tendremos un sistema que no tienen la mayoría de los profesionales que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, y eso va a hacer que, sobre todo, los pacientes un poco más exigentes, a nivel deportivo sobre todo, pues sí que tengan el interés de venir a nuestro centro. Bien, otro sistema para el análisis de las presiones son las plantillas sensorizadas. Estas plantillas es bueno, una opción muy buena para la posibilidad de hacer los estudios que no se pueden realizar en plataforma. Sobre todo hay que tener en cuenta que sobre una plataforma no se puede correr o no se debe correr. No están preparadas para ello. ¿Por qué? Bueno, porque se puede mover en el suelo y eso podría generar un problema importante. Por tanto, para la hora de analizar la carrera de un paciente, las plantillas sensorizadas es una muy buena opción. Nos va a dar la información siempre del comportamiento del pie dentro del calzado, algo que es bastante interesante. También nos da una serie de ventajas, la movilidad. Podemos utilizarlas tanto a tiempo real en nuestra clínica, bien en la cinta de correr o bueno, pues en cualquier otra opción que tengamos, o incluso podríamos utilizarla en exteriores y en una zona deportiva. Nosotros podríamos guardar la información dentro de la plantilla mientras se realiza el estudio y luego volcarla para verla en nuestro ordenador. Así que podemos verla a tiempo real en nuestra clínica o grabarla en el sistema que tiene la propia plantilla. Luego tenemos la cinta de correr con sensores. Esta es la otra opción que tenemos para poder analizar al paciente en carrera. Tiene una ventaja básica y fundamental sobre las plantillas y es la comodidad. Las plantillas al final es un producto que tenemos que colocar al paciente. Sin embargo, esto ya está siempre conectado y lo único que tenemos que darle es al play. Por tanto, es un producto que nos va a permitir trabajar de una manera más efectiva. Después podemos realizar sobre la cinta los estudios de estática y equilibrio también, ¿vale? Igual que si fuera una plataforma de presiones. Eso también nos hace bastante interesante el producto porque no necesitamos tener plataforma y cinta. ¿Qué desventajas tendría sobre la plantilla con sensores? Bueno, pues básicamente es la movilidad. La plantilla con sensores no la podríamos llevar a cualquier sitio si tenemos varios centros o colaboramos con algún club deportivo, cosa que, bueno, obviamente con la cinta no tendríamos. Por tanto, siempre no es que un producto sea mejor que otro, sino que lo que intentamos es adaptar también cuáles son nuestras necesidades. Una plataforma de presiones, obviamente, sobre todo pequeña, pues en principio podríamos pensar que es un producto peor que una cinta de correr con sensores. Bueno, pero también depende de qué tipo, por ejemplo, de paciente vamos a ver. Si vamos a ver a muchas personas mayores, las personas mayores no las vamos a subir en la cinta, es bastante incómodo. Por tanto, a lo mejor la cinta con sensores no es el producto que más adapte a nuestras necesidades y podemos buscar una plataforma de presiones. Siempre es importante buscar un poco cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí, bueno, pues intentar tener el producto que mejor nos vaya. Esto es un estudio hecho con una cámara, en este caso de alta velocidad. Vamos a ver la nitidez con la que trabajamos. Fijaros cómo se ve con total nitidez el movimiento del paciente sobre la cinta. Bien, esto es una cámara de alta velocidad. Hay diferentes tipos de cámaras en el mercado. No necesitamos siempre trabajar con una cámara de estas características. Vuelvo a decirlo. En función de qué tipo de estudios nosotros vayamos a realizar, casi mejor se adapta una cámara que otra. Aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de cámara. A la izquierda tenemos la cámara de alta definición. Esta es una cámara, sobre todo, que yo recomiendo para trabajar en dinámica con plataforma de presiones, grabar de forma simultánea las presiones y el vídeo, y para hacer estudios posturales. En los estudios posturales nos permitirán hacer, ahora lo veremos, pues una serie de mediciones en fotos del paciente. Esta cámara es muy buena en ese aspecto y es económica. Por tanto, nos va a cubrir perfectamente esas necesidades. Si vamos a analizar más el movimiento, ya yo empiezo a recomendar una cámara de alta velocidad.
Si no vamos a hacer una inversión elevada y buscamos una cámara de alta velocidad que nos pueda valer, podemos trabajar con esta cámara. Es una Logitech Brio. Hay que tener en cuenta que a la hora de trabajar con nuestro sistema, por ejemplo, y en consulta, yo siempre recomiendo trabajar con cámaras que se vean a tiempo real en el ordenador. Por ejemplo, ahora en el mercado hay cámaras estilo GoPro, que son cámaras de alta velocidad, y nosotros podríamos pensar que, bueno, pues montamos una cámara GoPro en mi consulta y luego, pues puedo analizar. El problema de las GoPro es que no se van a ver a tiempo real en el ordenador y por tanto tendremos que coger esa información y pasarla al ordenador, bien conectando directamente la cámara o cogiendo la memoria de la cámara. Eso es un proceso que al final en nuestra consulta nos va a resultar incómodo. Así que yo siempre recomiendo cámaras que trabajen a tiempo real en el ordenador. En este caso, por ejemplo, la Logitech Brio es capaz ya de trabajar a alta velocidad directamente a tiempo real, viéndolo nosotros en la pantalla, y va a trabajar perfectamente con nuestro programa. Si ya queremos algo muy profesional, sobre todo nosotros este sistema lo instalamos cuando trabajamos con cintas de correr con sensores, como la que hemos visto antes, ya pasamos a este tipo de cámara de alta velocidad avanzada que además también es de alta resolución. Puede trabajar hasta 210 frames por segundo a una resolución de 1280 o sea, 1920 por 1024. Es una ya muy buena cámara, nos va a dar una gran imagen. ¿Y esto por qué es importante? Es importante primero para nosotros poder visualizar el estudio, pero luego también tenemos que tener en cuenta que esto también lo va a ver el paciente. Por tanto, mientras con mayor nitidez lo vea y mejor lo vea, la sensación de nuestro paciente va a ser mucho mejor. Si ponemos una imagen de esta cámara, evidentemente el paciente lo va a ver todo con realidad y decir, madre mía, qué bien se ve, qué sistema tiene este centro, ¿no? Y eso al final siempre es importante. No nos podemos engañar que una parte de nuestro trabajo es eh, realizarlo muy bien, ser grandes profesionales, pero también eso se lo tenemos que trasladar a nuestros pacientes. Porque aparte de ser profesionales de la salud, no somos ONGs. Al final tenemos también, somos empresas, tenemos que, bueno, pues obviamente conseguir una facturación. Y nos tiene que ayudar el hecho de que el paciente confíe en nuestro trabajo y que tengamos esa capacidad de que el paciente diga que está en el sitio correcto. Entonces estos sistemas nos ayudan a ello. Bien, vamos a pasar a los escáneres. Con los escáneres más o menos pasa lo mismo. Tenemos escáneres 2D, tenemos escáneres 3D y muchas veces, bueno, pues no tenemos muy claro por qué vamos a tener un escáner 2D, por qué vamos a tener o vamos a tener un escáner 3D. Aquí tenemos la imagen de un escáner 2D. Los escáneres 2D sobre todo nos van a ayudar a hacer estudios de la planta del pie, de lo que sería la morfología de la planta del pie. Una podoscopía. Además, nos ayuda también en la fabricación de plantillas, bien de manera tradicional, ya que estos sistemas imprimen perigrafías, o actualmente ya con sistemas de CAD/CAM, de fresadoras, que lo que van a hacer es que van a coger la información de este estudio y lo vamos a ver para poder personalizar completamente la plantilla para este pie. Es posiblemente el sistema que más información nos da. Sí que es verdad que lo que nos va a faltar para el diseño de plantillas es el eje Z, la altura, sobre todo la altura del arco, pero después tiene un precio bastante económico. Por tanto, es un sistema bastante equilibrado para la fabricación de plantillas. Y luego tenemos escáner 3D. A ver, escáner 3D, sobre todo lo que vamos a conseguir es eso que decíamos que no conseguíamos con el escáner 2D, que es la altura, sobre la altura del arco, el eje Z. Eso lo vamos a conseguir con los escáneres 3D. Hoy en día ya hay diferentes escáneres 3D en el mercado. A mí me gusta trabajar con lo que es un escáner 3D podálico, hecho específicamente para el escaneo del pie. Al final es el que mejor resultado nos va a dar. Hay otras opciones que están saliendo en el mercado más económicas, que se colocan en un iPad y que nos escanea también el pie, pero que no son ni lo más cómodo ni nos va a dar la mejor resolución. Así que, bueno, hay opciones económicas, pero yo siempre recomendaría esto. También es verdad que el escáner 3D no nos da tanta información como el 2D a la hora de generarnos una perigrafía o estas opciones. El escáner 3D es la mejor opción para el diseño de plantillas por ordenador y es específicamente para esto. Por tanto, a veces para clínica es muy interesante tener el escáner 2D porque nos va a dar una parte para lo que sería el diagnóstico y otra parte para la fabricación. Y bueno, aquí tenemos lo que sería un sistema de fresado. Vamos a verlo trabajar.
Esto sería un sistema de nuestro fabricante Sensor Médica con dos cabezales, se llama TwinCam. Ya hemos diseñado la plataforma. Sensor Médica, que es lo que vamos a ver hoy, tiene todos los sistemas y los fabrican ellos, algo que conseguimos que tenga un 100% de compatibilidad. Y este sería un ejemplo, por ejemplo, de un momento de la fabricación. Bien, bueno, pues he intentado hacerlo lo más rápido posible para que no se haga esto demasiado aburrido. Y vamos a pasar a ver lo que sería el programa. Y vamos a ver los estudios. Vamos a ver qué estudios podemos realizar y sobre todo vamos a aprender sobre la interpretación del programa. Sí. Perdón, aquí voy a hacer una pequeña intervención. Algunas de las personas ya conocen el software FreeStep, ¿ok? Esto que estamos viendo en pantalla es la última versión, es la versión 2.0, que si no me equivoco se dio a puerta abierta hace como un mes aproximadamente, ¿no, Eduardo? Ya lo vamos a lanzar al mercado la semana que viene. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, lo que les quiero decir es que para las personas que ya tengan probablemente el equipo o ya lo conozcan anteriormente, van a ver aquí algunos cambios que, pues bueno, básicamente van a depender de la nueva versión, ¿ok? La parte atractiva es que, pues bueno, parece que tiene algunos botones, algunas cosas mucho más prácticas de lo que tenía la versión anterior, además de que se ve muchísimo más tecnológico. Pero bueno, eso lo dejamos para que lo sigas presentando. Gracias, ¿eh? El reparto de todo lo que es la zona de botones del programa, la visualización y también mejora interna, sobre todo la rapidez, se han mejorado los archivos de setup para que no se haga tan pesada la apertura del programa, sino que esté un poco dividida en módulos, por decirlo de alguna manera, y eso hará que sea todo mucho más fluido. Además, se ha incluido algo de información extra que antes, bueno, pues hemos ido evolucionando y que hemos llegado a tener esta información. Vamos a abrir la base de datos de pacientes, yo tengo aquí varios. Gracias a un compañero aquí en España, del norte, se llama Sergio Bilbao, me ha pasado un paciente que va a ser muy interesante. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito la estática. Vamos a abrir el estudio. Con la plataforma se pueden realizar tres tipos de estudio. Para decirlo rápido, estática, dinámica y posturografía, que es un estudio del equilibrio. Vamos a empezar por la estática. La tenemos aquí. Bueno, antes de nada, vamos a ver un poco anotaciones que hizo este profesional a la hora de realizar este estudio. Vamos a abrir la ficha del paciente y aquí tenemos una anotación que ha hecho una valoración inicial del paciente. Bueno, el programa nos permite rellenar muchos más datos, mucha más información. Otra cosa que nos permite el programa es la posibilidad de generar citas. Yo podría, pues, seleccionar otro día y rellenar aquí la cita. Aquí rellenaríamos y nos generaría la cita del paciente. Después, ahora ya veremos aquí también la posibilidad que tendremos de hacer un reporte global, la posibilidad de comparar diferentes estudios. Por ejemplo, podríamos comparar una estática con una dinámica o con una estática posterior del paciente. Recordemos que podemos realizar diferentes estudios con o sin calzado, incluso pre y post tratamiento. Incluso al final un informe global en el que nos va a hacer una valoración del paciente en función de los estudios que hemos realizado. Distribución de la carga, índice de simetría, equilibrio, la movilidad articular, que eso lo realizaríamos con sensores inerciales, y morfología a través de la videografía. Vamos de nuevo entonces, por tanto, a
ver, por ejemplo, la estática. La abrimos aquí. Bien, no vamos a entrar mucho en lo que son los datos básicos, reparto de carga, relación de retropía ante pie, sino que vamos a ver diferentes cosas que a lo mejor se nos escapaban. Por ejemplo, una cosa muy interesante y que yo siempre recomiendo es tener un televisor conectado al ordenador donde tengamos la plataforma. ¿Por qué? Porque vamos a poder enseñárselo con más comodidad a nuestro paciente. No vamos a tener que girar nuestra pantalla si tenemos un portátil o la pantalla del ordenador. Y además en un televisor los colores siempre son más vivos. Va a ser más llamativo para el paciente. Entonces, una posibilidad que tenemos nosotros es hacer doble clic y aquí tendremos una pantalla nueva donde tenemos un poco más de información. Por ejemplo, una muy interesante es la carga en kilos que tenemos en cada pie y podemos además hacer diferentes mediciones. Por ejemplo, nosotros podríamos medir un área concreta y el programa nos diría la superficie y el porcentaje de carga que tenemos en este área. También podríamos marcar algo concreto. Nosotros queremos marcar aquí, yo podría escribir cualquier cosa y nos quedaría marcado. Ya tenemos aquí una lesión, una herida, cualquier cosa que nosotros veamos interesante, también lo podríamos marcar. Es una pantalla interesante y además está visualmente en un televisor, la verdad es que queda muy bien. Bien, aquí por ejemplo tenemos varios puntos importantes, punto de máxima presión del estudio, el punto de máxima presión del otro pie, centro de presiones de cada pie, del pie izquierdo y del pie derecho. Los centros de presiones normalmente están relacionados con el comportamiento de cadera. Siempre más o menos va a estar relacionado con esta información. Para ver un poco más detallado todo lo que está relacionado con los centros de presiones, le damos a la siguiente pestaña, que es análisis geométrico. Antes teníamos estas pestañas aquí arriba, bueno, pues ahora las hemos pasado al lateral para tener mayor amplitud a la hora de ver todo lo que es la información del mapa de presiones. Le damos análisis geométrico que queda dividido en dos partes. La primera, aquí vemos el polígono de apoyo del paciente. En este parámetro que tenemos aquí, que es el desalineado ID, lo que veríamos es la inclinación que tenemos de los centros de presiones. Antes hemos dicho que los centros de presiones están relacionados con comportamiento de cadera. Si aquí tuviéramos un ángulo elevado, 3, 4, 5 grados, podríamos ver que ya hay un tema relevante en la cadera. ¿Qué podría ser? Podría ser una rotación de cadera, anteversión pélvica, podría ser una dismetría. Eso ya queda en función del examen que hemos hecho al paciente. Normalmente cuando subimos al paciente en la plataforma ya sabemos más o menos lo que vamos buscando, porque hemos hecho primero un estudio al paciente, nos ha venido con una serie de molestias, hemos hecho unos test, un examen en camilla a lo mejor, y entonces ya tenemos más información. Por tanto, lo que vamos a ir es a buscar a confirmar lo que nosotros más o menos ya estamos sospechando. En este caso, pues a este paciente, como vemos, son 0 grados. Otra información también relevante que tenemos es el desalineado C, que es la distancia que hay de donde debería de recaer el barocentro corporal a donde realmente recae. Y nos indica que está desplazado 2,5 centímetros hacia la derecha y adelantado. Este desplazamiento puede ir acompañado también de una inclinación en los centros de presiones. Y entonces podríamos estar confirmando una sospecha de dismetría. Como digo, normalmente la dismetría ya nosotros posiblemente la estamos sospechando antes de subir al paciente en la plataforma. Y es probable que estos datos no lo confirmen. Bien, otra cosa que veíamos en el mapa de presiones eran los puntos de máxima presión, que lo vemos internos. Y si nos vamos a esta segunda parte del análisis geométrico, vemos que el software nos divide el pie en 6 zonas y nos calcula tanto la superficie como la carga. Bueno, en principio esto puede parecer un poco engorroso, pero la verdad es que es bastante práctico si empezamos a saber usarlo. Por ejemplo, tenemos el reparto de carga, zona E y F es el retropié, zona interna, zona externa, retropié medial y lateral. E y F. Entonces podemos, por ejemplo, ver el reparto de carga en el retropié. Y tenemos que en la zona interna, en la zona F, en el pie izquierdo, tenemos un 13% con respecto al pie izquierdo, o sea, a la zona externa del pie, que es un 6%. Vamos a fijarnos que es casi, bueno, incluso más del doble. En el pie derecho también tenemos diferencia, aunque no tan elevada, pero también tenemos diferencia. Eso quiere decir que esto que estábamos viendo aquí, que posiblemente con una zona interna en los puntos de máxima presión está cargando sobre todo en la zona interna, también no lo confirma en este parámetro. Esto puede ser por una pronación, bueno, diferentes temas, pero confirmamos esta sospecha que también que estábamos ya pudiendo ver. Otra opción que tenemos ya en la estática es utilizar una cámara, como las que hemos visto antes, y realizar un pequeño estudio. Aquí tenemos una serie de medidas que se han realizado al paciente, por ejemplo,
y en las que podemos analizar altura desde el suelo de caderas, podemos ver también medición de caderas para utilizarlo como un pelvímetro. Podemos ver, por ejemplo, que podemos calcular un ángulo también nosotros de hombros y veríamos que tenemos 2 grados, ¿vale? Es muy interesante que esta foto se realiza durante los 5 segundos que dura el estudio de la estática, no tenemos que hacer nada más y podemos ya tener esa información. Luego hay un estudio más completo que vamos a ver, pero sí que es verdad que este estudio ya nos va a ayudar bastante y nos puede dar bastante información. No siempre tenemos que estudiar, o sea, no siempre tenemos que utilizar todas las herramientas con cada paciente, sino que podemos enfocar cada herramienta en función del paciente. Si no es un paciente que nosotros veamos un problema estructural relevante, pues no tendremos a lo mejor que medir, porque nuestro problema a lo mejor se encuentra más en la zona de pie. Depende de cada paciente, podemos utilizar una herramienta u otra. Y por último, tenemos el informe final en el que tenemos un texto que genera de forma automática el programa. De todas maneras, nosotros podemos editar, borrar, podemos hacer lo que queramos. Y tenemos también toda la información aquí, tanto de valores numéricos como valores geométricos. En las pantallas, otra cosa que podemos hacer, antes este botón, lo que es la visualización de las presiones, lo tenemos aquí abajo, ya lo tenemos aquí arriba. Podemos cambiar la visualización para ponerlo, sobre todo es lo que siempre decimos, más atractivo para nuestro paciente. Y a la hora de prepararlo tenemos la opción siempre de One Touch. One Touch es una opción que tiene nuestro programa que dándole a este botón tenemos un resumen de todo el estudio. Podemos seleccionar qué parte del estudio queremos imprimir. Yo lo selecciono así, de la primera ventana seleccionamos en alta resolución, la segunda, la tercera, cada opción es una ventana. Le damos a PDF y lo que nos va a generar es un archivo PDF que bien podemos imprimir en una impresora o enviarlo por correo electrónico a nuestro paciente. Depende de qué tipo de estudio nosotros queramos realizar, pues también luego imprimiremos más o menos. Aquí tenemos la última hoja, la primera, segunda, aquí la tenemos, y la tercera, ¿vale? O sea, tenemos la posibilidad de imprimir todo el estudio. Vamos a cerrar. Y bueno, este es un poco básicamente el resumen de la estática.